día de hoy vamos a aprender cómo es la sintaxis en C# en Visual Studio. En este caso, al momento de crear nuestro primer proyecto como sintaxis, nos van a mostrar estos códigos y estas palabras clave. El using system, esta palabra clave lo que hace es que va a indicar las funciones que estaremos usando o que pertenecen a la estructura de C#. El namespace llamado sintaxis nos va a servir para poder organizar el código y también contener una o más clases, ¿no? En este caso observamos que contiene la clase program. Class es una palabra clave de C# que nos va a servir para poder contener datos o métodos. En este caso va a contener el método static void main, entre paréntesis pues va a contener un arreglo de cadenas o array. Este método va a ser nuestro método principal en donde nosotros vamos a poder imprimir, en este caso, por ejemplo, el console.greenlight, en donde, entre comillas dobles, vamos a poder imprimir dentro de los paréntesis, bienvenido al mundo de la programación, al momento de iniciar o ejecutar. Y el console.read nos va a servir para poder mantener el ejecutador aún abierto sin que se cierre al momento de que nos muestre el resultado de la impresión. Si nosotros damos iniciar, nos muestra bienvenido al mundo de la programación, y también se observa de que el ejecutador no se cierra inmediatamente al momento que nos muestra el resultado de la impresión. Eso es porque hemos puesto el console.read. Para esto sirve este método. También, como sintaxis, al momento de programar en Visual Studio con el lenguaje de C#, tiene que ir un punto y coma al final de cada línea de código para que no nos muestre un error. Y las llaves que se usarán, pues va a servir para que podamos nosotros saber exactamente el principio y el final del bloque de código, ¿no? Eso sería todo por el día de hoy.